Bienvenidos al podcast El arte de desaprender con la naranja mentora. Son múltiples las metodologías y los caminos que se pueden recorrer para recordar nuestra verdadera esencia. Así que prepárate para descubrir lecturas, métodos y herramientas que te ayudarán a soltar para recordar. Hoy cuento con un invitado muy especial, un ser de luz que se ha convertido en un buen amigo. Él se llama Alejandro Castro Carvajal. Él es psicoterapeuta, coach y facilitador del taller del viajero interior y la escuela de la magia del amor. Alejandro, bienvenido, qué bueno tenerte aquí. Encantado de estar aquí para compartir contigo esta charlita bonita. Ay, Ale, de verdad que yo siempre me soñaba con tenerte de primero de invitado porque yo les comentaba en el episodio anterior que mi primer contacto con el desarrollo personal fue a través de la herramienta del Eneagrama que tú nos dictaste en el viajero interior. De hecho, Alejandro fue facilitador la vez que asistía al viajero. Pero para aquellos que no saben del Eneagrama o pues les gustaría conocer un poquito más del tema o hace tiempo que no lo ven, Ale, me encantaría preguntarte, ¿qué es y para qué sirve el Eneagrama? Mira, eso es una buena pregunta porque el eneagrama se puede utilizar de muchas formas. El eneagrama místico tiene cosas supremamente profundas, inclusive explica mucho la creación del universo a través de dos leyes muy bonitas dentro del eneagrama, o tres vendría siendo, que es el uno, el 3 y el 7, o que es la hexada, el círculo y la ley de tres, que es el triángulo. Entonces, dentro de esas tres figuras con la cual funciona el eneagrama, pues hay mucha sabiduría profunda que muchos místicos se han dedicado a meterle mucho la ficha y a conocer de ese tema. Y dentro de ello, pues está también el eneagrama de las personalidades. Y dentro del eneagrama de las personalidades es una sistematización de una forma muy gráfica para poder identificar las conductas que nos gobiernan y así poder tener un nivel de autoconocimiento y resolver aquello que estaba inconsciente para pasarlo a lo consciente. No, fascinante, Alejo. Decirte que cuando la primera vez que nos mostraste ese famoso diagrama del eneagrama, yo me quedé que, ¿qué es esto, no? De hecho, decirte que yo me acerqué con muchísimo escepticismo al eneagrama, pero sin embargo he visto que de alguna manera ha cambiado la vida de tantas personas, ¿no? Me interesaría saber cómo llegaste tú al eneagrama y cómo te ayudó en el camino al autoconocimiento. Mira, el eneagrama llegó a mí por mi padre. Mi padre pues siempre ha sido una persona muy buscadora de autoconocimiento junto con mi madre. Ellos pues, se unieron en esa afinidad, también pues por la relación de pareja que ellos dos tenían y pues en ese deseo de querer aprender un poquito más de sí mismos. Mi padre como a los 25 años hizo un taller muy profundo, pero que en ese tiempo, imagínate que el eneagrama estaba de alguna forma oculto, no se podía entregar bajo la figura real que hoy conocemos del eneagrama, sino ¿Ok? más bien pues las personas que tenían ese conocimiento hacían un taller para ayudarle a la persona que descubriera sus conductas ocultas y las pudiera trabajar. Pero con el tiempo, pues el eneagrama salió a la luz y pues empezó a utilizar mucho por muchas personas, muchos psicólogos, en fin. Y mi padre volvió a tener otro taller ya grande, ya cuando yo tenía más o menos como 13 años. Hizo otro taller muy profundo también con el eneagrama ya a público. Y entonces él empezó a armar sus cabos y dijeron, ah, ya entendí esto, lo que el taller que yo hice hace muchos años hablaba de esto. Y entonces, pues también dentro de su búsqueda encontró cosas muy afines que le ayudaron a resolver cosas que él tenía todavía pendientes y también pues decidió hacer su propio taller
que hoy conocemos como el viajero interior. Y pues de ello, pues de los 13 años hasta la edad hoy que tengo, 42 años, pues continuamente ha sido del pan de cada día el eneagrama a través de la personalidad y a través del autoconocimiento, que en últimas, pues la idea es utilizar el eneagrama como un método de autoconocimiento y no como una tipificación de la personalidad. Claro, Porque no como etiquetas ni nada por el estilo. exactamente, que muchas personas tendemos a fallar porque nos encanta encontrar esas similitudes de mi personalidad, cómo las puedo leer en una tipificación de la conducta y Ajá. entonces es ahí cuando quedo fanatizado. Sí, yo tengo esto. Yo también me comporto así. Yo también hago esto. Y entonces quedo fanatizado es más por la afinidad del comportamiento que yo puedo descubrir en un número, pero no va más allá. Cuando, Sí, no, a mí me cuando encanta lo que dices en ese sentido, porque fíjate que una de las cosas que tú hacías mucho énfasis en el taller era que dijéramos con qué eneatipo nos sentíamos identificados, más no éramos el número. Yo no Ujú. soy un 3, 5, 6 o 7, ¿no? Sino que me identifico con uno, lo cual me lleva a pensar que uno puede, pues, trascender el eneatipo. Totalmente. E inclusive mira que antiguamente en las escuelas místicas y también de iniciación para el trabajo personal no utilizaban explícitamente el número ni el eneagrama, sino era el maestro o el que esté impartiendo la enseñanza ayudarle a la persona a desarrollar una herramienta poderosísima que es el darse cuenta, la Mm. autoobservación, porque esa sí es la herramienta. La herramienta real es la autoobservación, más allá del eneagrama. Y entonces, pues el discípulo era el que empezaba a descubrir cómo se observaba y qué intenciones ocultos tenía frente a cualquier situación de su vida y despertar, hacer el clic mental para descubrirse en sus adicciones. ¿No? Alejo, y ahorita que mencionas el tema de la autoobservación, ¿no? Que es el fin último, ¿por qué crees que evolucionó hacia el tema de los números, ¿no? Digo, yo que estoy impactada porque tú me dices que llegaste a esta herramienta teniendo 13 años, ¿no? Bien joven aún, ¿no? Todavía, pues no con muchos traumas como muchos de los que llegamos de pronto con 20, 25, 30, 40 años, ¿no? ¿Cómo el de pronto dividir las personalidades en 9 ayuda de manera más eficaz a lograr esa autoobservación? Pues mira, pues porque el enagrama está construido porque, como su nombre lo dice, N9, grama gráfico, un gráfico de 9 lados, donde está ahí tipificado en cada número o en cada punta dentro de la figura del enagrama un comportamiento establecido en el ser humano para poder identificar la conducta que tiene y así aprender qué es lo que lo gobierna y cómo lo puede trabajar. ¿Por qué 9? No tengo la pregunta exactamente, pero pues sé que ese es el número que acumula toda la información del universo. Súper, Ale. Bueno, y háblanos un poco acerca del taller en sí, del viajero interior, lo que puedas conversar, por supuesto, ¿no? ¿Cómo o qué diferencia el viajero interior de pronto de otros talleres del enneagrama de la personalidad, ¿no? Otros talleres que de pronto uno puede asistir y sencillamente aprender en 1 o 2 días las diferentes 9 personalidades. ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, yo creo que la gran cantidad de talleres que utilizan el enagrama, creo que todos lo hacemos con la mejor intención, no en tipificar a un ser humano con un número, sino con la real intención de que la persona se conozca. Y bueno, pues talleres hay por todos lados y en el mundo con el enagrama. Mi padre pues fue más o menos como el promotor hace 30 años de querer hacer un taller mucho más, no como una ilustración, sino más bien, sino como una vivencia que la persona pudiera pasar
por diferentes procesos que lo llevaran a enfrentarse consigo mismo, que está construido bajo 4 parámetros. No sé si recuerdas cuando llegamos al taller donde se sientan todo el grupo de participantes Ujú. y hago una introducción de qué es lo que vamos a ver en el taller. Simplemente ahí como por destacar los 4 pilares que mi padre quiso construir el taller primero es la autoobservación, y bajo eso está construido todo el taller, una autoobservación muy clara para poder evidenciar qué pienso, qué siento, por qué quiero hablar de esta forma, qué me molesta, cómo actúo, y de esa forma empezar a contrastar continuamente mis motivaciones y empezar a descubrirlas, cambiar el observador de un observado a ser observado, ¿sí? Y frente a eso, empezar a transitar bajo una serie de metodologías y llegar a un punto de la aceptación. Y la aceptación, como mi padre lo busca, es como ese totazo frente a lo que realmente soy y no frente a lo que me gustaría hacer o lo que quiero vender. Y de ahí seguimos con la segunda, que es entrar en las profundidades, que es la reflexión, llevar mi cabeza a mi corazón para hacer una contrición de corazón o un reconocer mis conductas a través de los resultados que he obtenido y después hacer un proceso muy profundo para salir al tercer día a lo que se llama la pacificación. Y la pacificación es cuando puedo ver el pasado sin dolor y reconocer lo que me corresponde hacer en mi presente. Y así se hace toda una dinámica bonita para poder que la persona se descubra a sí mismo y que se instale algo importantísimo en el taller, que es la conciencia de sí mismo o el autoobservador. No, Alejo, te digo que, bueno, para mí el viajero interior fue como una especie, no diría de despertar, pero como de levantarme la bendita, ¿no? La venda Ujú, que todos ya hemos puesto, ¿no? Yo creo que yo no era consciente de la vida tan en piloto automático que llevaba, ¿sí? De hecho, bueno, tú y yo nos identificamos con el mismo eneatipo, con el eneatipo 3, ujú. y fue muy doloroso, ¿no? Fue muy doloroso, pues para mí poder hacer esa reflexión y ver hacia atrás y entender que muchas de las decisiones que yo había tomado en mi vida estaban basados en la búsqueda de éxito o en el agradar a los demás, ¿no? En el qué dirán. Ujú. Pero creo que es fundamental lo que tú dices, ¿no? El tercer día, cuando uno es capaz de aceptar y de perdonarse de alguna manera, ¿no? Perdonarse a sí mismo y abandonar de pronto ese rol de víctima para asumir una responsabilidad de ahí en adelante, ¿no? A partir de ese taller. Aquí entre nos, yo nunca he llorado tanto. Creo que tú eres el único hombre en mi vida que me ha hecho llorar tanto en 3 días. Está Pero bien. bueno, sí, para bien, por supuesto, ¿no? Imagino que eso también tiene que ver con algún tipo de catarsis, ¿no? Para poder de pronto limpiar energéticamente el sistema. ¿Cómo ves tú esas diferentes reacciones que se dan en el viajero y los asistentes? Sí, mira, pueden ocurrir una serie de situaciones emocionales e inclusive mentales, inclusive somáticas muy, muy interesantes que después de tantos años de dictar el taller se descubren de una forma muy mágica. Personas que de repente empiezan a tener o curarse de, no, obviamente no mm, no quiero colocarlo de forma así mágica, sino que es que se resuelven cosas mentales y eso soluciona situaciones que generan somatizaciones físicas, problemas de espalda, dolores de cabeza o cualquier cosa en particular que mi pensamiento haya producido por el no reconocimiento de cómo es que estoy peleando contra la vida, porque mi ego no logra encontrar su satisfacción personal en términos de su deseo. Y cuando la persona se descubre cómo es que ha estado poniéndose en un papel de victimización, o ya sea de culpable o de venganza frente a la vida, eso resuelve cosas mentales enormes y que se resuelven en las relaciones y eso genera también pues un choque que genera llanto. El llanto en últimas, como lo dije, es la contrición del corazón, es la evaluación de que mi comportamiento o mis actitudes me están llevando a tener un resultado insatisfactorio en mi vida y que ahora quiero evaluarlo para poder tener un camino diferente.
No, de verdad que es una terapia y te digo que es el mejor regalo que una empresa me ha podido hacer. De hecho, decirte que yo recuerdo la primera vez que tuvimos la entrevista, yo entre toda escéptica, ¿no? Y había una pregunta que decía algo así como que, ¿qué es lo que más te molesta de la gente, ¿no? Y Ujú. yo me acuerdo que yo coloqué algo así como que la falta de sentido común y la mirada que tú me regalaste, yo dije, ay Dios mío, ¿será que voy a sobrevivir este fin de semana? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero Alejo, quería preguntarte, ¿no? Porque así como hay muchas personas que sus vidas, pues la percepción del mundo y su vida han cambiado a raíz de esto que creó tu papá, Gabriel Castro, pues de la mano también de todos los facilitadores, incluyéndote a ti. ¿Verdad? Hay muchas personas que de pronto me han compartido que salen del taller, pero se quedan como en lo que llamamos la etiqueta. Si tú sabes que yo soy así, Andreina, yo soy miedosa, yo soy 6, por ejemplo. Ujú. O si yo soy un 8, por eso es que me gusta el poder, ¿no? ¿Cómo, cómo digamos, evitar caer en el eneatipo como una justificación de tus acciones, ¿no? ¿Qué otras acciones podría tomar una persona que haya hecho, bien sea el viajero interior o algún otro taller de eneagrama, para poder, digamos, pues de alguna manera evolucionar, ¿no? Mira, eso habla un poco de que la persona todavía le falta reconocer más vivamente los resultados de la personalidad. Porque hay un momento que estamos muy erotizados, estamos fanatizados por nuestra conducta. Y entonces, así como lo dices, ¿no? Es que los 8 nos encanta el poder, o los 3 nos va muy bien, o lo que sea. Pero no me he dado cuenta que no he recogido los frutos reales de la conducta Mm, y requiere un poco de tiempo. Exactamente, yo digo que es como el que fuma. Sí, el que fuma es feliz fumando y le encanta ya sea percibirse o mostrar una imagen de lo que quiera venderse. Pero todavía no ha recogido las cosechas, o vamos a decir los resultados insatisfactorios del hábito de fumar. Cuando recibe ese resultado y sabe que empieza a tener dificultades de pulmones, escasez de salud, es ahí cuando la persona puede hacer una evaluación. Mm, yo debía haber tenido un comportamiento diferente o yo debía haber trabajado un poquito más esta adicción o esto que me estaba proveyendo. Porque es que si aún estoy erotizado en mi personalidad es porque siento que está ganando, siento que me está ujú. generando todos unos frutos satisfactorios, pero que no he evaluado con una visión mucho más amplia. Y lo único que hay que hacer es respetar. Claro, claro, cada quien vive su proceso y sus tiempos, Ujú. ¿no? Y Alejo, ya digamos a nivel personal, ¿no? ¿Qué te ha llevado a ti a desaprender o cómo el enneagrama te ha ayudado a soltar? ¿Qué has soltado tú como Alejandro Castro gracias al enneagrama? Mira, eso ha sido de soltar y de volver a atrapar. Hay días me siento que pude subir un escalón y hay otro día digo que bajé 5 más. Ujú. Y entonces eso hay que hacerlo como con calma y reconocer que no hay una meta, porque o si no, uno mismo empieza a hacerse daño culpándose y también queda también inclusive enredado en la misma personalidad por obtener el resultado, que el resultado en últimas es de nuestro ego, de sentirnos ya vencedores o que ya logramos la meta por encima de los demás. Y eso es un rollo mental de nuestro ego, sino de decir, ok, aquí, en este presente, ¿qué es lo que puedo solucionar para llevar mi mente a que no me desconecte de la realidad y que me permita ya sea entregar lo mejor de mí y valorar lo que está en el presente? Y todos los días hay algo para trabajar. Todos los días de repente me miro al espejo y no me gusta mi nariz, o hay días digo, me comparo con las demás personas, o hay días, o lo que sea. Pero mientras tenga la autoobservación, me doy cuenta de ello y digo, suelta, 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 ¿no? Hay un ademán bonito que hacen los sufís y es coger como si estuviera sacando de mi mente un pensamiento que me está gobernándolo para que mi mente vuelva a estar limpia,
limpia de los deseos de mi personalidad. No en vano decimos que el ego también le decimos el burro. Y montar al burro quiere decir montar sobre nuestro ego para que no ensucie nuestro Ujú. templo que es nuestro interior. O sea, aprender cómo a montarlo y a dominarlo, ¿no? Y saber cuándo hay que descansar y cuando se trata de escapar hay que volver a agarrarlo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Que claro que podemos ponerle que hay días que tenemos que como gobernarlo y decirle, hey, quieto, Ajá. para, deja de estar haciendo esto. Y hay otros días hay que como que escucharlo. Oye, ¿qué? ¿Por qué quieres esto? ¿Qué está Ujú. pasando con esto? ¿Qué ¿Mm? detrás de eso? ¿Cuál es el origen? Alejo, no, fascinante. De verdad que bueno, lo que tú has hecho por los viajeros que hemos pasado a través de tus talleres en diferentes partes pues, del mundo, ¿no? Porque creo que el viajero interior no solo está en Colombia, en Bogotá, Medellín y Cali, sino que también hay otros países. Compártenos un poco para las personas que están fuera de Colombia, ¿dónde pueden ellos realizar el viajero interior? Bueno, pues mira, desafortunadamente por la pandemia, pues hemos tenido que parar y ahora pues ahí no tenemos el viajero interior exactamente como lo hacemos en persona, entonces lo tenemos parado, pero mi padre está haciendo una formación muy bonita para las personas que quieren meterse un poquito más a profundidad dentro del autoconocimiento, dentro de la herramienta del autoconocimiento. Y entonces, pues ese es lo que estamos en este momento haciendo. Lo hemos hecho en otros países, en México, en Uruguay, en Ecuador, lo hemos hecho en España, pero pues estamos esperando a qué nos dice la vida para volver a hacerlo el taller personalmente. Bueno, esperemos que muy pronto pues puedan volver a llevar, digamos, este regalo a los seres humanos. Alejo, tú sabes que yo soy una lectora empedernida y no te puedo dejar ir sin que antes me recomiendes un libro. Recomiéndame un libro, no tiene que ser del Eneagrama, puede ser cualquier libro que tú sientas que te ha cambiado la vida o el libro que más has regalado. Compártenos un poco tus lecturas. Sí, mira, hay un libro que cuando mi padre me lo dio a leer, yo quedé con, como si se me hubiera despertado algo en mi interior que se llama Presencia Viva de Kabir Helminski. Es un super libro, es de un señor sufi que tiene toda una información muy bonita de sabiduría, que es como coger cada hojita y leerla como si te estuvieras comiendo un postre delicioso. Ay, súper, Alejo. Bueno, ya lo voy a anotar en mi lista de pendientes y lo voy a buscar hoy mismo. Alejo, para aquellos que quieran de pronto contactarte, seguirte en redes, Alejandro ofrece también terapias, sesiones de coaching uno a uno. ¿Cómo podemos ubicarte en Facebook y en Instagram? Claro, mira, me pueden encontrar en Facebook, estoy ahí como Alejandro Castro C. También estoy con el mismo nombre en Instagram, Alejandro Raya al Piso, Castro Raya al Piso C. C. Y pues esas son como mis redes por el momento. También en YouTube tengo unos videitos que hago de una información que se llama Escuela de Magia del Amor, que es una información supremamente bonita también para seguir aprendiendo de esto de la vida y seguir en este camino, donde pongo unos videitos bonitos. Entonces, pues ahí tengo esas redes para que quien me quiera seguir o quien me quiera contactar, pues están esas redes. Alejo, muchas gracias. De hecho, decirles que van a encontrar los enlaces de las redes de Facebook, Instagram y YouTube de Alejo en la descripción del episodio. Y por supuesto, Alejo, tenemos un tema pendiente que es la Escuela de la Magia del Amor. Espero poder contar contigo para ese próximo episodio que será dentro de algunas semanas. Chévere, sí, súper. También compartir un poquito de Escuela de Magia del Amor, que hoy en día mucha gente ha encontrado muy valiosa, que Así realmente es es. muy chévere. Así es, Alejo. No, de verdad que, bueno, podemos dejarle de pronto un aperitivo, Alejo, de qué es la Escuela de la Magia del Amor. Mira, la Escuela de Magia del Amor es una información para aprender a vivir con sabiduría, para entender que el universo funciona perfecto y no hay que hacerle absolutamente nada al universo.
Lo único es trabajar en el interior. Y la escuela de magia tiene todos unos compendios supremamente bonitos para descubrir todas las creencias ocultas que nos llevan a sufrir y más bien empezar a fluir con el universo y así obtener excelentes resultados en cualquier ámbito. Espectacular. Yo he sido una de las primeras beneficiadas de tus talleres de la Escuela de la Magia del Amor. Si eres un eneatipo, te identificas con un eneatipo uno, de pronto te está generando ruido esto de que el mundo es perfecto y no hay que cambiar nada, pero invitarte a que definitivamente te pases por las redes y YouTube de Alejo y participes en sus talleres, porque de verdad que están llenos de una sabiduría, pues, perfecta en su imperfección. Alejo, muchísimas gracias por acompañarme hoy en el arte de desaprender. Y bueno, para todos los que nos acompañaron, nos vemos en el próximo episodio. Andy, muchas gracias por invitarme, André. Chao, Alejo. Chao. Y así culmina la entrevista con Alejandro Castro Carvajal. Agradecerte por acompañarnos en este episodio y pendientes porque en el próximo te compartiré qué ocurrió después de mi experiencia con el viajero interior y cómo empecé a transitar el camino de autoconocimiento, de indagar qué era aquello que me apasionaba, cuál era mi vocación profesional y por supuesto todo esto de la mano y de la ayuda de los libros. Así que nos vemos en el próximo episodio.